Dicen que hace más de 4000 años, en algún lugar de la China, o tal vez en la India, otros dicen que en Egipto, salió a la luz una de las más prominentes tácticas matemáticas para resolver problemas geométricos. Me refiero al teorema de Pitágoras, nombrado así porque el gran matemático griego del siglo V de la era antigua, Pitágoras, lo probó, aunque no lo descubrió. Específicamente, es un método donde se usan las propiedades del triángulo rectángulo para así calcular la medida de un lado del mismo, si las medidas de los otros dos lados se saben o son dadas. Los nombres que se le dan a los lados de un triángulo rectángulo son: al lado mayor se le llama la hipotenusa y a los otros dos lados más pequeños se les llaman los catetos. Algo importante de recordar es que el teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos solamente. El triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. El teorema de Pitágoras dice que si la hipotenusa y cada uno de los catetos se elevan al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es importante que recuerden que esto solo sucede cuando los lados se cuadran. En este ejemplo, el 3 se ha elevado al cuadrado, también el 4 y el 5. Si los sumamos antes de elevarlos al cuadrado, la suma no da. Pero una vez que se elevan al cuadrado, el 3 como 9 y el 4 como 16, la suma de 9 y 16, que es 25, es el cuadrado de 5. El teorema de Pitágoras tiene un uso extraordinario, que se puede ver, por ejemplo, al hacer el cómputo de distancias que de otra manera fueran imposibles de hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia AC de un lado al otro de este lago? Si tratamos de usar una embarcación, la medida no va a ser muy precisa. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, medimos primero por tierra los catetos AB y BC. Y la medida para la hipotenusa AC va a salir del cómputo sin mojarse uno los pies. Por lo tanto, elevamos AB al cuadrado. Elevamos BC al cuadrado. Sumamos los cuadrados AB y BC. Y hallamos la raíz cuadrada usando una calculadora de mano, mientras que también redondeamos el resultado. La distancia del lago es un poco más de 12 kilómetros y medio. El teorema de Pitágoras también se puede expresar usando las siguientes fórmulas para hallar las medidas de los tres lados. Para hallar la hipotenusa, que es el lado C del ejemplo, se calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos que están representados por los lados A y B. El cateto A se halla calculando la raíz cuadrada de la resta del cuadrado del lado C menos el cuadrado del lado B. Y el cateto B se halla calculando la raíz cuadrada de la resta del cuadrado del lado C menos el cuadrado del lado A. Por ejemplo, una carpintera está construyendo los marcos de un cuarto que mide 6 metros de ancho por 7 metros de largo. ¿Cómo puede ella asegurarse que el cuarto sea un rectángulo cuando termine? La definición de un rectángulo dice que para ser un rectángulo el cuadrilátero debe tener las diagonales iguales. Por lo tanto, la mejor manera para ella de formar el rectángulo que quiere con 4 ángulos de 90 grados es estar segura que las diagonales del cuarto son iguales. Usando el teorema de Pitágoras, la diagonal se convierte en la hipotenusa y los lados de 6 metros y 7 metros se convierten en los catetos. Elevamos 6 al cuadrado, elevamos 7 al cuadrado, sumamos 36 y 49, nos da 85. Hallamos la raíz cuadrada de 85, que es 9,22. La diagonal del cuarto debe de medir 9,22 metros si el cuarto ha de ser un rectángulo.